Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy es viernes 29 de mayo. Estamos saliendo en vivo desde Miami para todo el mundo. Quiero dedicarle este programa a mi querido amigo Magno Romero, que nos ve todas las noches desde Lima. Un fuerte abrazo para ti, querido Magno, y otro muy cariñoso para tu hija Pía. Bien, vamos a lo nuestro. Hoy han muerto 1.164 personas por coronavirus aquí en los Estados Unidos. Poquito menos que ayer. Ayer habían fallecido 1.207 personas. O sea que bajó, pero apenitas. Es casi el mismo número. Y tener arriba de 1.000 muertos cada día por coronavirus en Estados Unidos revela que la pesadilla no ha terminado, ¿no? Porque a este ritmo, 1.000 y pico de muertos cada día, bueno, en 4 meses vamos a estar no en 100.000, 102.000 para ser más exactos, sino más cerca de los 200.000. No sería raro a este ritmo que cuando lleguemos a las elecciones de noviembre 3, cuyo viento le sopla ahora en contra al presidente Trump, tengamos más o menos, quizá incluso más, de 200.000 fallecidos por coronavirus, que es una cifra escalofriante, ¿no? Otra novedad del día es que Brasil hoy viernes, terminando mayo, ha pasado a España en número de muertos por coronavirus. No es poco decir. España se ha estabilizado casi en 27.100 fatalidades por coronavirus y hoy Brasil está ya en 27.800, a punto de pasar luego a Francia, que está en 28.700. O sea que Brasil ahora pasó a España y está a 900 fatalidades de pasar a Francia. Chile, que tiene 90.000, ya dejó atrás a China. Perú, que durante varios días estaba en el consistente puesto 12, ahora está en el puesto 11, pasa a Irán. Irán tiene menos casos de coronavirus confirmados, aunque más muertes que Perú. Perú a día de hoy marca 148.000 y pico de casos confirmados. Ha pasado por 2.000 y pico a Irán. Aunque Irán tiene 7.600 muertos, Perú 4.230. O sea, así están un poco las cosas hoy. Pero la gran noticia de hoy no es tanto el coronavirus, ¿no?, sino la muerte absurda, perfectamente innecesaria, abusiva y cruel de un afroamericano en Minneapolis, ahogado, asfixiado por la policía. A eso vamos a ir en un ratito, ¿no? Pero antes, otra gran noticia de hoy, y esta yo la celebro, sin demasiado alborozo, pero me parece que es un acto de justicia, es que el presidente Trump decidió romper con la Organización Mundial de la Salud, acusándola, y en esto no se equivoca el presidente, de estar completamente subordinada a los intereses geopolíticos de los mandarines de la China comunista. Trump dice que China mintió al mundo, que escamoteó la gravedad de la pandemia y que la OMS jugó en bochornosa complicidad con la China comunista, y no exagera, y esta vez no miente el presidente. Así fue. Por eso hoy Trump rompe con la OMS y la pregunta ahora es, si Estados Unidos no pone los 450 millones de dólares anuales, ¿quién le va a pagar el sueldo opulento al marxista de toda la vida, el etíope Tedros Adhanom, que vive arrellanado, muy confortable, en una oficina en Ginebra, diciéndole al mundo, pontificando él qué debe hacer este país y qué no debe hacer esto otro, y casi siempre se equivoca? Donald Trump ha terminado cumpliendo su amenaza. Estados Unidos rompe sus relaciones con la Organización Mundial de la Salud, a la que el presidente estadounidense acusa de una mala gestión de la pandemia del coronavirus, por haber seguido, según su opinión, las directrices de China. Estados Unidos es el país del mundo más afectado por el coronavirus, con más de 102.000 muertos. Debido a que no han logrado realizar las solicitadas y muy necesarias reformas, terminaremos nuestra relación con la Organización Mundial de la Salud y redirigiremos esos fondos
a otros en el mundo merecedores con necesidades urgentes de salud pública mundial. Por ejemplo, podría dirigir esos 450 millones de dólares anuales a los esfuerzos para hallar la vacuna contra el coronavirus, ¿no? Me parece que es una decisión drástica, radical, políticamente incorrecta. Por supuesto, la izquierda en el mundo va a canibalizar a Trump, pero en este caso particular yo creo que el presidente ha hecho lo correcto, porque la OMS, dirigida por un comunista de toda la vida, el etíope Adhanom, no estuvo a la altura de las circunstancias y casi siempre se equivocó, riñendo a Corea del Sur y Taiwán por bloquear los viajes directos desde la China, por someter a rigurosos controles a los pasajeros que llegaban desde la China, pero sobre todo demorándose 2 meses largos en decir esto es una pandemia. Se demoró 2 meses largos porque el dictador chino se lo pidió al jefe, al burócrata marxista de la OMS, y él, dócil, sumiso, hizo lo que Beijing le dictó. Por eso ahora Trump rompe relaciones a su estilo, claro, con la OMS. China has total control over the World Health Organization, despite only paying $40 million per year, compared to what the United States has been paying, which is approximately $450 million a year. We have detailed the reforms that it must make and engage with them directly, but they have refused to act. Because they have failed to make the requested and greatly needed reforms, we will be today terminating our relationship with the World Health Organization and redirecting those funds to other worldwide and deserving urgent global public health needs. Luego el presidente Trump hace una acusación muy grave y tal vez da en el blanco. Él dice que el gobierno chino hizo algo particularmente perverso. Comprendan ustedes que el gobierno chino es una dictadura comunista de partido único, que cuando las primeras voces de médicos y científicos en la provincia de Wuhan empezaban a decir lo grave que era la situación, reprimieron, encarcelaron y hasta desaparecieron, dieron de baja, quiero decir, eliminaron físicamente a esos médicos. Entonces, la dictadura china es particularmente desalmada, ¿no? Inescrupulosa. Aplastó a los médicos independientes de Wuhan que estaban diciendo esto es terrible. Bueno, pero Trump acusa a los mandarines de Beijing de haber hecho algo particularmente maléfico, y es lo siguiente: contener la expansión del virus fuera de Wuhan y de Hubei en total a la China en general, porque, por ejemplo, la China comunista reporta que en Beijing casi no murió nadie por coronavirus. O sea, aislar el virus en una provincia china determinada, pero permitir al mismo tiempo que los habitantes de Wuhan, ciudades de la cual había vuelos directos a varias ciudades de Europa, siguieran volando al norte de Italia y a otras regiones de Europa, contaminándolas. De manera que ocurrió algo que yo no había advertido y que me parece deliberado por parte de los mandarines de la China comunista, y es haber permitido que el virus se expandiera a Europa, o sea, al mundo libre, o sea, a los países adversarios de ella, de la China, y no haber permitido que se expandiera dentro de la propia China comunista. Recuérdense que Beijing solo termina de cerrar Wuhan a fines de enero. Para entonces ya el norte de Italia estaba completamente infectado de coronavirus por los viajeros chinos de Wuhan, vuelo directo, por ejemplo, a Milán, porque en el norte de Italia, región rica, viven muchísimos obreros chinos, mano de obra barata. The world needs answers from China on the virus. We must have transparency. Why is it that China shut off infected people from Wuhan to all other parts of China?
It went nowhere else. It didn't go to Beijing. It went nowhere else. But they allowed them to freely travel throughout the world, including Europe and the United States. Es una acusación muy seria, tiene fundamento, no carece de asidero. El chino, el 20 de enero, que estaba en Wuhan y quería ir a Beijing, no podía ir. Pero si quería ir de Wuhan a Milán, sí podía ir. Y entonces uno dice, ¿no será que la China comunista, escaldada porque Trump le había declarado una guerra comercial, además alarmada porque su economía ya venía dando tumbos, pensó, bueno, vamos a hacerles un regalito a nuestros enemigos, ¿no? Después de todo, son nuestros enemigos. Y esta es una guerra global para ver quién manda al final, cuál es la potencia dominante, cuál es el poder hegemónico, y nosotros vamos a mandar. Así que aquí va el regalito envenenado, el coronavirus, y mucha suerte. Y luego los chinos están contentos, o sea, los chinos ahora están muy por debajo de Perú, por ejemplo, pero muy por debajo. Perú tiene 148.000 casos y la China se quedó, parece que en 84.000 o así. De manera que está bien, me parece, lo que ha hecho Trump. Antes de ir al brutal asesinato del afroamericano en Minneapolis, que ha provocado justificada consternación, indignación y protestas en todo el país, claro, protestas a veces que se van de madre, ¿no? Y que terminan en actos de vandalismo, por supuesto deplorables. Les cuento que no este lunes, pero el siguiente, o sea, el 8 de junio, Nueva York se pone de pie nuevamente. Nueva York, la ciudad que fue epicentro mundial de la pandemia del COVID-19, está cada vez más cerca de cumplir con los requisitos necesarios para comenzar su reapertura el próximo 8 de junio. El anuncio llega en esta jornada en la que se han registrado 67 fallecidos, el menor número hasta el momento. En la primera fase de la vuelta a la normalidad podrán retomar la actividad el sector de la construcción, el manufacturero y los comercios minoristas no esenciales que cuenten con servicio de recogida en tienda, así como la agricultura, la pesca y la silvicultura. Bueno, vamos al trágico asesinato del afroamericano George Floyd en Minneapolis, Minnesota, estado de Minnesota. No conozco ese estado. Está al norte de Iowa, está al oeste de Wisconsin, está cerca de los Grandes Lagos, cerca de Chicago. Ese estado, Minnesota, fue ganado por Hillary Clinton en el año 2016, pero por solo 2 puntos porcentuales sobre Trump, 46 a 44. La historia es así. 8 de la noche en Minneapolis, 3 afroamericanos entran a un comercio popular entre la gente, digamos, de escasos recursos, llamado Cup Foods. George Floyd, 46 años, que en su juventud era un gran atleta, habitual residente de Houston, se había mudado hace unos años a Minneapolis, compra cigarrillos y aparentemente paga con un billete falso de $20. El cajero llama a la policía. La policía llega rápidamente. La policía obliga a bajar de una camioneta, creo que Mercedes, algo vetusta, a Floyd, que está en el asiento del conductor, y a otros 2 afroamericanos. Aparentemente habían estado bebiendo alcohol. El policía que más añuda o viciosamente trata a George Floyd se llama Derek Chauvin, o Chauvin. Tiene 2 años menos que Floyd, 44. Se dispone a matarlo en pocos minutos. Se habían conocido ambos como seguridad de una discoteca latina en Minneapolis llamada El Nuevo Rodeo. Quizá no eran precisamente amigos. Quizá esto explicaría por qué el policía Chauvin trata bestialmente al afroamericano Floyd. Lo esposa, lo tiene un rato de pie, luego lo lleva al otro lado de la calle, lo tiende en boca abajo y 3 policías, 3, presionan sus rodillas fuertemente sobre la espalda y sobre el cuello o la nuca del muchacho. Apenas 46 años. Había comprado cigarrillos con un billete, no se sabe si falso. Bueno, vamos a decir que es falso, de $20.
pero no por eso lo van a asfixiar hasta matarlo. Y el señor, y ustedes van a ver todos los videos a continuación, decía, no puedo respirar, por favor, déjenme respirar, que es algo que ya hemos oído antes de afroamericanos maltratados, torturados y asesinados por la policía. Esto es verdaderamente indignante. Bueno, esto por supuesto ha desatado una ola de protestas, algunas de ellas desmesuradas o excesivas, no solo en Minneapolis, sino en otros puntos del país, ¿no? El New York Times recoge con excelencia periodística la muy comprensible indignación de la gente en Minneapolis tras el asesinato de George Floyd. The 3rd precinct of the Minneapolis Police Department, on fire. Nearby businesses ablaze. This is how the night of May 28th unfolded. George Floyd's arrest and death in police custody on Monday set off protests in the Twin Cities. The protesters are demanding that criminal charges be brought against the officers involved. Put their fists up! Yeah! We all here! All lives matter! When that didn't happen on Thursday, some demonstrators escalated their tactics, while others tried to keep the peace. Este es otro fragmento del reportaje del New York Times sobre las repercusiones tras el asesinato esta semana del afroamericano George Floyd. Police scanner audio and footage from outside the precinct provide insight into what happened. 9901 emergency. We got individuals breaching the gate at the 3rd precinct. We also got people trying to breach the front doors. The police shoot tear gas from grenade launchers. You want more of your people to die? You cowards! You want more of the people you're supposed to protect to die? You cowards! You! El problema es que la conducta miserable de un oficial de la policía termina, por supuesto, desprestigiando a toda la policía, lo cual es injusto. El problema también es que la gente está tan indignada o enrabietada que termina destruyendo propiedad privada, tiendas que no tenían absolutamente nada que ver con el abuso policial, de modo que una injusticia o una crueldad luego desata una lluvia o una catarata de muchas otras injusticias, ¿no? Around 10 p.m., the officers begin evacuating the precinct. Everybody get garbage! Let's fill the top station with garbage! Burn it! Ahora, tengan en cuenta, antes de ver los videos que son muy explícitos del arresto, de la tortura a Floyd y de su asesinato, que se conocían. Este es un dato crucial, ¿no? O sea, el policía asesino, Chauvin, conocía al afroamericano, a la víctima, Floyd, ¿no? De esta discoteca, el Nuevo Rodeo, y tal vez incluso de una anterior llamada Conga Latin Bistro, ahí en Minneapolis. Había una relación agria entre ambos, había un rencor o un odio larvado entre ambos, había cuentas pendientes entre ambos, no sé. Lo cierto es que Floyd estuvo 8 minutos con 46 segundos, 8 minutos con 46 segundos, tendido boca abajo y siendo literalmente ahogado por no uno, sino 3 oficiales de la policía. Lo dejaron inconsciente sin pulso y estuvo 2 minutos 53 segundos inconsciente y sin pulso sin que lo recogieran. Así que cuando lo han llevado al hospital, pasadas las 9 de la noche, ya era cadáver. I'm here to announce that former Minneapolis police officer Derek Chauvin is in custody. Former Minneapolis police officer Derek Chauvin has been charged by the Hennepin County Attorney's Office with murder and with manslaughter. He has been charged with 3rd-degree murder. We are in the process of continuing to review
the evidence, there may be subsequent charges later. Este es el fiscal de la ciudad, Mike Freeman. Acusan ahora al policía de asesinato en tercer grado. Hace 3 años, la policía de Minneapolis asesinó a una turista australiana, allí, en la misma ciudad. Y al policía que la mató le dieron 12 años y medio de cárcel. Esto es lo que le podría esperar a Derek Chauvin. El fiscal Freeman se felicita por la rapidez de la acusación. The investigation is ongoing. We felt it appropriate to focus on the most dangerous perpetrator. I must say that this case has moved with extraordinary speed. A esta hora de la noche vamos a la primera pausa y regresamos enseguida. Bueno, bienvenidos de vuelta al programa. La gran noticia de hoy, por supuesto, que es una noticia descorazonadora, sombría, porque nos rebaja a todos los humanos, ¿no? Y porque desprestigia, yo creo que injustamente, a la policía de los Estados Unidos. Yo quiero romper una lanza a favor de la policía. Lo que hizo este oficial es una excepción, no es la regla. La mayor parte de los policías de Estados Unidos son gente honorable, que no abusa de su poder, que no tortura ni mata a nadie indebidamente. Pero lo que hizo este oficial, Derek Chauvin, matando a George Floyd en Minneapolis, por supuesto ha desencadenado unas protestas que uno tiene que comprender, a pesar de que ellas, las protestas, se desborden a veces al vandalismo irracional. Imágenes de Minneapolis hoy por la noche. La gente desbocada, desenfrenada, quemando, rompiendo, destruyendo. Y entonces estas son injusticias que se suman a la primera y más cruel injusticia, la muerte por asfixia de Floyd. Pero 2 errores no hacen un acierto, ¿verdad? Entonces el trágico error del policía Chauvin no justifica tampoco entrar a Target y quemar la tienda entera, porque uno se pregunta, pero ¿y el dueño de esa tienda y las cajeras y los empleados, qué culpa tenían de esto? Bueno, dicho eso, de todas las imágenes escalofriantes que hemos visto hoy, mi equipo y yo, esta puede que sea la más nítida. Es una toma de Univisión en la que se advierte cómo el oficial de policía de 44 años, Derek Chauvin, está hundiendo su rodilla en la nuca de el pobre George Floyd, que está a punto de expirar, de morir. Y lo tiene así más de 8 minutos, casi 9 minutos. No solo es esa rodilla que presiona sobre las vías respiratorias de Floyd, sino hay 2 oficiales más hundiendo sus rodillas sobre él. ¿Qué necesidad había de hacer esto, no? Hablaba con Univisión la dueña de ese nightclub, el Nuevo Rodeo, que dice que ambos trabajaron para ella. Aparentemente el policía en los fines de semana, cuando estaba de asueto, tenía el día libre, trabajaba como seguridad de la discoteca, y Floyd también. Es un dato no menor. Bueno, esta es otra imagen de Floyd tomada por peatones y viandantes que advierten el abuso policial y quieren documentarlo, graficarlo. Please let me stand. Please, man, my face is gone. I can't breathe, man. Please let me stand. Please, man, I can't breathe. ¿Dónde está la humanidad de esos agentes de la policía? ¿Dónde está la compasión? Están matando minuciosa, lentamente a un hombre que no ha cometido un crimen, que ha comprado un paquete de cigarrillos con un billete de $20 aparentemente falso. Pero a lo mejor él no advirtió que el billete era falso. Y aun si él a sabiendas pagó con un billete falso, no justifica hacerle todo lo que le hicieron. Es una barbaridad.
es un abuso sin nombre, es una indecencia, ¿no? Realmente mancha el prestigio de la policía. La policía no puede actuar de esta manera. La policía tiene el monopolio de la fuerza porque la sociedad confía en ella. La sociedad deposita la fuerza en los gendarmes bajo la premisa, es como un contrato moral de que la fuerza va a ser usada con mesura, de acuerdo a unos protocolos, ¿no? Sin sucumbir a la barbarie. Y lo que hicieron fue sucumbir a la barbarie. Todo comenzó sobre las 8 de la noche. Allí obligan a bajar de la camioneta a George Floyd. Era un hombre alto, fornido, 44 años, había sido jugador de básquet y de fútbol americano en su juventud. Se había mudado de Houston a Minneapolis, había estado recientemente en Houston visitando a su mamá. No había cometido ningún crimen ruin, abyecto, no había matado a nadie, no había robado un banco, no había violado a un menor de edad. Había comprado cigarrillos con un billete aparentemente, y subrayo el adverbio, falso. ¿Por qué este ensañamiento, no? Es comprensible luego que salgan las voces de los afroamericanos en este país a decir: solo porque eres afroamericano ya hay un prejuicio automático contra ti y la policía descarga unos niveles de violencia y de ferocidad que no aplicaría sobre otras, etnias o segmentos raciales de la población. Esta es otra imagen en la que Floyd es conducido al otro lado de la calle, aparentemente para entonces tumbarlo en el piso y sujetarlo fuertemente, provocándole al final la muerte por asfixia luego de 9 minutos de tortura. Yo no veo, no sé ustedes, resistencia o violencia por parte del detenido. Digamos, está subordinado, está neutralizado, no representa amenaza ninguna a los agentes de la policía. Este es el rostro del oprobio, ¿no?, del agente policial Derek Chauvin, que ahora ha sido acusado de asesinato y que, bueno, el juicio será largo y durará meses, pero podría terminar 12 años en la cárcel como mínimo. El agente Derek Chauvin fue acusado este viernes de asesinato en tercer grado y de homicidio imprudente por la muerte del afroamericano George Floyd. Chauvin procedió al arresto de Floyd el pasado lunes en la ciudad estadounidense de Minneapolis, durante el cual lo tumbó en el suelo y lo mantuvo inmovilizado apretándole el cuello con una rodilla mientras Floyd decía que no podía respirar. El detenido, bajo sospecha de usar un billete falso de $20, murió poco después tras ser subido a una ambulancia inconsciente, un hecho que ha desencadenado una ola de protestas en el país. La ola de indignación y de protestas y de crispación, yo ruego que las protestas se, ajusten al respeto a la ley, ¿no? A la policía hay que respetarla, siempre. El hecho de que un agente policial se comporte de una manera miserable, repudiable, no justifica que uno deje de respetar a todo el cuerpo de policía, porque todo el cuerpo de policía no es responsable por los excesos o quizá los crímenes que ha cometido un individuo. Por supuesto, eso desdora, desprestigia la institución, pero uno tiene que respetar siempre a la policía, uno tiene que respetar siempre la propiedad privada, ¿no? Y no, por un acto de barbarie, desatar muchos otros actos de bestialidad y de salvajismo. We understand that the officer, one of them who knelt on, of course, George Floyd's neck, has now been arrested. He is Derek Chauvin. And in that picture, we can clearly see, and it is reported that he was in that position over George's neck for at least 8 minutes. Now, he has been arrested. There were at least 4 officers involved in this case, Bev. We understand that 3 of them were fired earlier this week, as we understand, and this one officer has been arrested. Arrestado y acusado de asesinato.
los otros están siendo investigados, ¿no? El presidente Trump dijo que vio las imágenes y que fueron muy perturbadoras y que no le gustaron. I feel very, very badly. It's a very shocking sight, FBI and the Attorney General, to take a very strong look and to see what went on, because that was a very, very bad thing that I saw. I saw it last night and I didn't like it. El presidente escribió un tuit que a mucha gente le sentó fatal. Aquí está, en inglés. Estos matones, en mayúscula, están deshonrando la memoria de George Floyd y no lo voy a permitir. Acabo de hablar con el gobernador y le he dicho que las fuerzas militares están con él hasta el final. Cualquier dificultad y nosotros asumiremos el control, pero tengan en cuenta que cuando comienzan los saqueos, comienzan también los disparos. Bueno, en fin, no parece un tuit de lo más afortunado, ¿no? Trump además está indignado con Twitter porque la acusa de no ser neutral. Choices that Twitter makes when it chooses to suppress, edit, blacklist, shadow, ban, are editorial decisions, pure and simple. They're editorial decisions. In those moments, Twitter ceases to be a neutral public platform and they become an editor with a viewpoint. What they choose to fact check and what they choose to ignore or even promote is nothing more than a political activism group or political activism, and it's inappropriate. El presidente tiene que comprender que si eres el político más poderoso del mundo, hay un montón de gente que te va a odiar y que te va a decir las cosas más horribles. No por eso tienes que censurar Twitter o enojarte porque en Twitter te ponen la banderita diciendo que tal vez lo que ha dicho no se ajusta a la verdad. Hay que tener un poco más de tolerancia con la crítica, ¿no? El buen político tiene que tener piel de elefante. Me sorprende que el presidente no lo sepa a estas alturas, ¿no? Reaparece Joe Biden, el candidato presidencial demócrata. No es un buen candidato, en mi opinión. Es un candidato tan mediano o mediocre que, estando Trump contra las cuerdas y arrinconado, yo no doy por seguro que Trump vaya a perder en noviembre. Biden, que por supuesto dispone ampliamente de las simpatías de los afroamericanos en Estados Unidos, 9 de cada 10 van a votar por él, muy poquitos van a votar por Trump, expresa su indignación por el cruel asesinato de George Floyd en Minneapolis esta semana. Once again, we had the words, heard the words, and they heard them. I can't breathe. An act of brutality so elemental, it did more than deny one more black man in America his civil rights and his human rights. It denied him of his very humanity. It denied him of his life. Depriving George Floyd is, as it deprived Eric Garner, one of the things every human being must be able to do. Breathe. So simple, so basic, so brutal. Tienen razón, por supuesto. Habla la gente, ¿no? A veces furiosa, a veces colérica y otras veces simplemente triste, abatida, ¿no? Systemic racism, and I'm an activist in Houston too. The problem is the United States of America does not have a problem allowing these rogue cops to do what they do. What you are sitting on is a powder keg. 1992 Los Angeles all over again, but all over the country now. What is the point of this other than destroying our community further? You know, no one's going to be able to get food. No one's going to be able to get the more shit that they need. This is sad, man. This is our home, man. Tiene razón, ¿no? Sí que, por un lado, la policía tiene que respetar la vida humana, ¿no? Esto es obvio. Ahora, por otro lado, los ciudadanos tienen que respetar la propiedad privada, ¿no? Tienen que respetar a la policía, aunque a ratos parezca antipática. La policía está para protegernos después de todo. Y la mala conducta de uno no debería dañar la reputación de todos. Habla la gente. I believe in protesting. I do not believe in this stuff they did here. They laugh about it. These are low-income people here and disability seniors. We depend on light rail, we depend on buses, we depend on Aldi, Target. Everything we had, they just took away from us. Yeah. It was the best thing that they did, firing the cops.
you know, that there was no excuse, absolutely none. And I grew up kind of in that area where, by Cup Foods, where it all happened. Una pausa y regresamos enseguida. Bienvenidos de vuelta al programa. Les confieso que mi mujer, nuestra hija menor y yo, muy probablemente no nos vamos a subir a un avión en lo que reste del año, salvo que sea una situación de emergencia, ¿no? Absolutamente, digamos, inescapable. Pero un viaje de placer, de recreo, no nos vamos a subir a un avión mientras no estemos protegidos del coronavirus. Principalmente por mí, ¿no? Mi mujer es jovencita, pero ella y nuestra hija tienen miedo de que yo me pueda contagiar. Mi miedo, por supuesto, no es una excepción. Es decir, las aerolíneas reportan que los aviones siguen bastante vacíos, bastante despoblados, 15, 20 personas en promedio por cada vuelo, los aeropuertos están también vacíos, afantasmados, y no hay ninguna señal de que en el futuro cercano, no habiendo vacuna ni tratamiento antiviral, la gente se precipite a volar en avión, porque además volar en avión va a ser, lo es ya, una cosa bastante más incómoda. No te puedes quitar la mascarilla, tienes que levantar la mano para ir al baño, no abordas ni sales del avión tan fácilmente como antes, todo se ha convertido en algo más lento y burocrático y pesado, y solo tener la mascarilla en un vuelo largo ya es un fastidio, ¿verdad? Mientras que las aerolíneas del país tratan de sobrevivir la pandemia del coronavirus, el miedo de meterse a un avión continúa entre los pasajeros como Alicia Rivera, quien viajó desde Houston hasta la Ciudad de México. United ya invierte en medidas de salubridad más estrictas para ganarse la confianza de sus clientes, aun cuando en su sede, el Aeropuerto Intercontinental Bush, los pasillos siguen vacíos, mientras que decenas de aviones siguen estacionados en las terminales por la falta de demanda. Las salas de chequeo cuentan con barreras divisorias de cristal, boletos de abordaje y maletas se emiten vía internet y se utiliza el teléfono para imprimirlos sin tocar máquinas. Esto mientras en la sala de ingreso el cubrebocas y el distanciamiento social son un requisito para todos. Pero el viaje tiene que ser un placer, ¿o no? Si deja de ser un placer, entonces no tiene sentido hacer el viaje. Salvo, desisto, que sea un viaje de vida o muerte, una urgencia, una cosa familiar, ¿no? Pero yo pienso salir de mi casa con la mascarilla y no poder quitármela hasta llegar al hotel 4, 6, 8, 12 horas después. No poder quitarme la mascarilla en el avión. No. De momento yo paso. No sé ustedes, yo paso. Me quedo tan contento en mi casa. Pero hay gente que viaja y que viaja teniendo el coronavirus, como hizo un joven en España, en un vuelo entre Madrid y Lanzarote, y ahora las 14 personas que estaban sentadas en el avión cerca de él, esas pobres 14 personas, todas estaban cuarentenadas. El pasajero de un vuelo que hacía el trayecto Madrid-Lanzarote se ha montado en el avión tras saltarse su aislamiento por ser contacto directo de un familiar fallecido por coronavirus y sin conocer los resultados de su PCR. Ha sido Salud Pública de Castilla y León quien ha avisado en pleno vuelo al gobierno de Canarias de que el hombre había dado positivo por coronavirus. El hombre sobre el que se abre ahora un expediente sancionador se subió al avión con destino a Lanzarote tras asistir al entierro de su madre fallecida por coronavirus, por lo que se le había hecho su PCR, pero estaba a la espera de los resultados. Resultados que dieron positivo. El imprudente viajero tenía el coronavirus. No debió subirse a un avión. Por eso digo que si te subes al avión, por más que estés bien, no tengas fiebre, no estés tosiendo, te toman la temperatura, te sientes perfecto. Pero una vez que tú te subes al avión, pierdes control. No sabes si alguno de los pasajeros está infectado. No sabes qué aire raro está recirculando en la cabina. No sabes si vas a aguantar la mascarilla las 5 o 6 horas de vuelo, 8 horas o 9 si te vas a Europa. De pronto traen la comida, te la sacas, de pronto te mueres de hambre o de sed, te sacas un ratito la mascarilla. La verdad es que yo creo que muy poca gente va a viajar, al menos en los volúmenes en que viajaba antes de esta pandemia, ¿no? Habla la gente, arrestaron al muchacho al llegar a Lanzarote, la policía lo estaba esperando, porque la policía confirmó que él tenía el coronavirus, y entonces habla luego la gente que por culpa de él ahora se fastidió también.
Esto provocó que rápidamente se activara el protocolo de actuación para un caso de este tipo, de tal forma que cuando el avión aterrizó, la policía estaba esperando al hombre en la puerta. Esta persona deberá ahora estar aislado, al igual que las 14 personas que estaban a su alrededor. A estas 14 personas que se han visto obligadas a aislarse, se les hará la prueba PCR a los 14 días si previamente no tienen ninguna sintomatología. Estaba a menos de 2 metros de esa persona. Me parece indignante. Indignante, por supuesto. Por eso digo, vamos a tener que acostumbrarnos a no viajar tanto en avión. No será tan malo, ¿ah? En la época que yo viajaba todos los fines de semana, de aquí de Miami a Lima, o de aquí a Buenos Aires, o de Lima a Buenos Aires, vivía enfermo, vivía tosiendo, vivía resfriado, todo el tiempo. Dormía fatal. Entonces, quizá es hasta saludable tomarse un año sabático de los aviones y los aeropuertos. Un año sabático. 12 meses, no vamos al aeropuerto. ¿Sobreviviremos? Yo digo que sí, ¿eh? Claro. ¿Qué podemos hacer a cambio? Bueno, ir a la playa, si el mar está cerca, ir al parque, algún parque nacional, algún viaje por carretera, la gasolina está barata y ya. Bueno, no cesan las protestas en Chile. Chile de pronto, Chile que era un país que tenía buenos números de coronavirus, estaba abajo en la tabla de América Latina. De pronto algo no estaba bien y ha surgido un poderoso y nocivo rebrote del coronavirus. Está en 90.000 casos confirmados Chile, o sea, arriba de México, ¿no? Lo bueno es que Chile en fatalidades tiene 944. México, teniendo 81.000 casos confirmados, tiene 9.000 muertos. O sea, 10 veces más fatalidades que Chile. Eso habla bien, creo, de la salud pública chilena. En Chile las protestas no cesan. Los ciudadanos reclaman ayudas del gobierno ante la falta de alimentos y trabajo. Este jueves el Ejecutivo alargó la cuarentena en 38 comunas de la región metropolitana hasta el 5 de junio. El país se enfrenta a un alarmante aumento de los contagios luego de que en las últimas 24 horas se reportaran 4.654 nuevos positivos, elevando el total a 86.943. En el mismo lapso se registró un récord de 49 fallecidos, situando el total en 890. Y luego sale el napoleónico e impopular presidente Piñera. Napoleónico por su ego y su estatura. Impopular porque ya le habían dado un varapalo a fines del año pasado los chilenos que estaban indignados con su gestión, ¿no? Hartos de su incompetencia. Ya habían hecho una escabechina de él los chilenos, ¿no? Sus índices de aprobación se habían desplomado y ahora llueve sobre mojado y el coronavirus. Entonces Piñera ha tenido que endurecer una cuarentena que originalmente era elástica y por comunas, hacerla más rigurosa, más draconiana, vamos a ver si funciona, y le pide a la gente que cumpla los protocolos de higiene y seguridad. Quiero pedirles a todos mis compatriotas, porque es absolutamente indispensable que cumplan y respeten las normas de cuidado personal, que se laven las manos con frecuencia, que usen la mascarilla, que eviten las aglomeraciones, que mantengan el distanciamiento social. Porque la realidad es muy simple. En Chile tenemos aproximadamente un poco más de 5 millones de hogares. No podemos controlar a cada uno de los hogares. No tenemos 5 millones de policías para poder controlar cada hogar. Tiene razón en que el mejor control es el que hace cada individuo de su propia salud. Porque los ciudadanos no son en promedio tontos, estúpidos, irresponsables o suicidas. Por definición, el instinto humano más poderoso es el de la supervivencia. Es decir, que el ciudadano chileno lo que quiere es no enfermarse y no morirse. Y no necesita que Piñera se lo recuerde. O sea que se va a cuidar solito porque es su instinto y porque no es tan tonto, ¿no? Los suecos en eso han dado el ejemplo. Los suecos no cerraron el país, no cerraron nada, ni los bares, ni los burdeles, y tienen, ¿cuántos casos confirmados? 34.000. 34.000. Sí. 36.000. Bueno, subieron un poquito. Perú
con cuarentena, toque de queda, este día sale el hombre, este día sale la mujer. ¿Tiene 36.000? No. ¿Tiene el doble? No. ¿Tiene el triple? No. Tiene 148.000 casos. O sea, quiero decir, la cuarentena, el toque de queda, ¿evitan la propagación, la expansión del virus? Por lo visto, no. Y un país que no cerró nada y que confió en que sus ciudadanos se iban a saber cuidar como Suecia, tiene mucho menos casos de coronavirus que Perú y mucho menos que Chile, que tiene 90.000 contra 36.000 de Suecia. Necesitamos el compromiso y la responsabilidad y la solidaridad de todos, de cuidarse a ustedes mismos y de cuidar a los demás. Y por eso pido una vez más que se respeten las normas de las cuarentenas y que no caigamos en conductas irresponsables que ponen en peligro nuestras propias vidas y las de muchos otros compatriotas. Bueno, quien no le hizo caso fue una mujer que teniendo coronavirus salió de su casa, se subió a un auto, ella no manejaba, y la persona que manejaba se puso nerviosa y chocaron, y llegaron los bomberos, llegó la policía, y sabe Dios si la mujer no se convirtió en una, como dicen ahora, súper contagiadora. La acompañante de un vehículo que iba de copiloto señaló que era portadora del coronavirus, era positivo por COVID-19 ella y estaba cumpliendo una cuarentena. Obviamente incumplió, quebrantó esta medida que tenía que respetarla, salió durante la mañana y protagonizó entonces este accidente de tránsito. Como tú decías, hay, por ejemplo, 11 bomberos de la compañía de acá de Quirihue que están en cuarentena, 6 efectivos de carabineros y 4 también funcionarios del hospital de El Samo, este personal de emergencia que ayudó entonces a rescatar a estas personas que se vieron enfrentadas en este accidente. Un gran abrazo a todos mis espectadores en el Perú que nos ven a través del canal Willax. Muchas gracias. Y vamos a la pausa, será brevísima y continuamos enseguida con Brasil, Venezuela, Argentina. No se lo pierdan, lo mejor está por venir. Sobre todo unas declaraciones del jefe del Comando Sur, el almirante Craig Fowler, sobre el desembarco de 800 Marines, tropas de élite en Colombia, cerca de la frontera con Venezuela. No se pierdan eso. Bienvenidos de vuelta al programa. En un momentito voy a compartir con ustedes unas declaraciones muy importantes del jefe del Comando Sur, el almirante Fowler, Craig Fowler, sobre el desembarco de casi 1.000 tropas de élite de Estados Unidos en Colombia. Van a estar todo el mes de junio y cerca de la frontera con Venezuela y se presume que van a llegar luego más tropas de élite, más US Marines a Colombia. Antes brevemente, Perú, coronavirus. El problema es que 1/3 de los habitantes de Lima, y en Lima viven 10 millones de personas, viven en tanta pobreza que no tienen agua. ¿Cómo decirles entonces que se laven las manos asiduamente? Enfrentar la pandemia de coronavirus sin agua, ese es el calvario de casi 1/3 de los 10 millones de habitantes de Lima, en la desértica costa del Pacífico peruano. Lima concentra el 29% de los 33 millones de habitantes del país, pero en cambio apenas tiene 2% de los recursos hídricos totales. La ONG Acuafondo afirma que más de 1 millón de habitantes de Lima no tienen acceso al agua y otros 3 millones tienen servicio racionado. A muchos les llega en camiones cisterna y la almacenan en botes y barriles, pero no siempre es suficiente. Los números de hoy de Perú son no malos, sino malísimos. Han muerto 131 personas por coronavirus de ayer a hoy. 131. Es decir, cada día los números empeoran. Y en casos confirmados de ayer a hoy, 6.500 casos más. En un día, 6.500 es mucho. Un hombre de 54 años en un hospital en Lima se arrojó, se mató desde un 7º piso. Tenía cáncer avanzado. Se trata de Lucio Dipas Narrea, de 54 años de edad, y él era un paciente que había acudido para un tratamiento en gastroenterología. Según la información que hemos podido recopilar, este señor tenía lamentablemente un cáncer bastante avanzado al estómago y algunas de las suposiciones que está haciendo la policía referirían que él habría decidido quitarse la vida por este motivo. Que descanse en paz.
Anoche les conté que por invitación del presidente colombiano Duque habían llegado centenares de Marines de Estados Unidos a Colombia a instalar un campamento, una base temporal cerca de la frontera con Venezuela, a asesorar a Colombia en la lucha contra el narcotráfico y a operar contra grupos al margen de la ley. Desde el punto de vista de la justicia de los Estados Unidos, Maduro y su banda criminal constituyen un grupo que actúa al margen de la ley, una caterva de ampones. Esto es lo que son. Hoy, y esto es delicioso, ¿no?, el partido colombiano FARC, que no es un partido político, ¿no?, que es una banda terrorista de toda la vida, que surgió a imitación de Fidel Castro, condena la llegada de los soldados de Estados Unidos a Colombia. Es decir que el gato de despensero, ¿no?, los terroristas de las FARC de toda la vida, que tienen las manos manchadas de sangre, por supuesto, ahora están asustados porque saben que su socio, padrino y protector, Maduro, está en peligro. A través de un comunicado, la bancada de las FARC denunció el hecho y alertó las acciones irresponsables de la política internacional del gobierno de Duque, que conllevan una violación a nuestra soberanía y abonan el terreno para una agresión de Estados Unidos a la vecina República Bolivariana de Venezuela. Señala que ataques de mercenarios en las costas venezolanas y ahora la presencia de una unidad especializada dejan pocas dudas del interés del gobierno, su partido y sus funcionarios. Si serán sinvergüenzas estos mamertos de las FARC que deberían estar todos presos por el daño incalculable que le hicieron a Colombia, ¿no? El jefe del Comando Sur, el almirante Craig Fowler, grabó hace pocas horas este mensaje dirigido principalmente al pueblo de Colombia. Muy buenos días, señor presidente, y un saludo a nuestros hermanos colombianos. Soy el almirante Craig Fowler, comandante del Comando Sur, y para mí es un gran honor compartir con ustedes hoy. It is an honor because Colombia is a trusted friend and an ally whose immeasurable contributions to security and peace at home, in our hemisphere, and around the world have earned the respect of nations across the globe. Es obvio que, no exagero, Colombia es en este momento el mejor aliado de Estados Unidos en toda la América Latina y casi me apuraría a decir en toda la América, ¿no? Washington puede confiar en el presidente Duque. Duque es un estupendo presidente, es un presidente serio. Además, habla muy bien, perfectamente el inglés y tuvo muy buena química tanto con Trump como con Pompeo. Esta es una decisión que han tomado Trump, Pompeo, el Pentágono, la CIA, ¿no? Poner una pica en Flandes, o sea, tener una presencia militar más o menos constante, a partir de ahora iba a empezar a escalar, ¿no? Va a ser una cosa gradual, en Colombia, más o menos cerca de la frontera, sí, por un lado combatiendo el narcotráfico, pero por otro lado mirando de soslayo a Maduro, ¿no? Esto no lo dice explícitamente el almirante, pero esto me lo dicen a mí mis fuentes. What better example than Operation Orion and Colombia's tireless work with more than 24 nations to defeat a foe, narco-traffickers who heartlessly profit from human suffering and death. Colombia's successes against this threat are notable and one of many reasons nations seek your advice on security and defense matters. Yo me alegro, me parece que es una noticia buena, por supuesto es una noticia en desarrollo, no sé cuál será el desenlace, pero es un buen primer paso. Yo espero que el presidente Trump, el secretario Pompeo, el almirante Fowler, el secretario de Defensa Esper, comprendan que, así como al coronavirus no lo puedes derrotar con fuerza militar ni con fuerza policial, porque es la madre naturaleza, y más vale no retar a duelo a la naturaleza, porque ha ganado todos los duelos en más de 4 billones de años, como dijo Thomas Friedman, a Maduro sí se le puede derrotar, ¿eh? A Maduro y a su pandilla de truanes sí se les puede derrotar, con el uso justo, moral,
proporcional de la fuerza militar. Es cuestión de dejar esto en manos de expertos, de profesionales, no en manos de aventureros como Jordan Godreau, el de Silver Corp. No, esa fue una operación amateur. No. De manera que Trump tiene todavía tiempo. Estamos entrando a junio. Tiene una ventana de meses antes de noviembre, ¿no? ¿La aprovechará o la dilapidará? La oportunidad está ahí. Las razones éticas, morales, sociales, económicas, de toda índole, para libertar a Venezuela son muy poderosas. Hay que ver la oportunidad. Entre tanto, los venezolanos ahora suman un nuevo padecimiento más, y es que las remesas que llegaban de sus familiares o amistades en el exterior ya no están llegando como antes. Muchos venezolanos están acostumbrados a las remesas que les envían sus familiares desde el exterior, pero la pandemia del nuevo coronavirus cambió las cosas. Carolina tiene apenas arroz, pasta y harina de maíz. Su ingreso ha disminuido, ya que su hija, que es manicurista en Chile, y su hermana, mucama en Estados Unidos, se quedaron sin empleo. El dinero inyectado por migrantes era una tabla de salvación para las familias, empobrecidas por la hiperinflación y la depreciación del bolívar, que solo entre enero y mayo de 2020 ha perdido 73,36% de su valor. Y ahora la gasolina en Venezuela no te la regalan, y para echar gasolina a tu auto tienes que estar en una cola de más o menos 12 a 24 horas. Hablan venezolanos aquí en Miami que al parecer quieren volver, están desesperados por volver a su país de origen. Esto me cuesta trabajo entenderlo. Estamos buscando que nos den el permiso que está allá en Cancillería, ¿verdad?, para que podamos regresar y nosotros mismos podemos ayudar a costear nuestra cuarentena. Aquí estamos sanos, pero igualito nos vamos a adaptar a las exigencias de nuestro país, pues. Hemos aprendido a tener paciencia, tolerancia, pero necesitamos ya en esta oportunidad. Hay gente que está en una situación bastante difícil, inclusive hay refugiados, personas que, bueno, ya no tienen su presupuesto, pues. No es ningún secreto que estar aquí, pues, tiene un costo elevado y el presupuesto fue dado para 15 días. Pero están en el paraíso, yo trataría de quedarme aquí, ¿no? Yo no digo que sea fácil, pero volver al infierno. Porque allá todo escasea, y a pesar de la cuarentena, algunos negocios tienen que reabrir a hurtadillas. Vamos a una pausa muy breve y regresamos enseguida. Les recuerdo que me he abierto una cuenta en Twitter, ahora aparece en pantalla, @JaimeBaileys, con S al final. Los invito a que me acompañen, les ruego que me sigan, @JaimeBaileys. Cada tanto me voy a dejar ver por allí. Brasil, coronavirus. Bueno, Brasil ha superado en fatalidades por coronavirus hoy nada menos que a España. Brasil bordea ya los 28.000 muertos por coronavirus. Mañana o pasado va a superar a Francia también. Y a no dudarlo, es el epicentro del coronavirus en América Latina. A pesar de la dura situación que vive Chile, Brasil continúa consolidándose como el epicentro de la pandemia en la región, con 26.417 nuevos contagios en las últimas 24 horas, lo que eleva el total de casos a más de 438.000 y con 1.156 muertes en el mismo lapso, elevando el total a más de 26.000. En el estado de Sao Paulo, uno de los más afectados, se presentaron más de 6.300 casos, pero el gobierno defendió la reapertura de la economía, a pesar de que el 90% de las unidades de cuidado intensivo están ocupadas. Según las encuestas, la mitad de los brasileños reprueba o repudia incluso a Bolsonaro, la mitad está contra él, y apenas el 27% está con él.
La mitad de los brasileños reprueba la gestión del presidente Jair Bolsonaro frente al coronavirus y solo un 27% la aprueba, en momentos en que Brasil se confirma como uno de los epicentros de la pandemia. De acuerdo con la encuesta de la firma Datafolha, el 50% de los entrevistados califica como mala o pésima la gestión del líder ultraderechista para detener el nuevo virus. Un 22% la tilda de regular y un 27% la considera buena o excelente. 27% buena o excelente, pero regular, allí tiene todavía gente que está con él, ¿no? En Sao Paulo los casos siguen escalando, los casos de coronavirus. De todas las ciudades más pobladas del país, esta parece ser la más castigada. Latin America's biggest city, Brazil's economic powerhouse, its cultural capital, and the epicenter of a COVID-19 outbreak that's still on the rise. They should be playing volleyball at the Santo Andrés Sports Stadium, but instead the gyms have been turned into a field hospital for 300 patients. Many are elderly and struggle to breathe. Their lungs have been inflamed by pneumonia, causing blood clots, and are no longer able to take in enough oxygen. Y ahora que Bolsonaro les diga a esos enfermos o a los familiares de los que han fallecido por coronavirus que era solo una gripecita menor y ridícula. Why would anyone think this is a joke? Because that's the impression given by the Brazilian president, Jair Bolsonaro. COVID-19? So what, he said. It's just a little flu. There were more than 26,000 new cases in Brazil yesterday, a national record. Here in Brazil, the coronavirus hasn't yet reached its peak. They're still building field hospitals like this one. Another one just opened across the road. These are centers of calm and organization. But outside, the virus is still out of control. Un reportaje de la televisión chilena cita otra encuesta sobre Bolsonaro, según la cual su desaprobación ha subido de 38% a 43%. El porcentaje de brasileños que desaprueba al gobierno de Jair Bolsonaro subió de un 38% en abril a un 43% en mayo, según una encuesta de la firma Datafolha. Y todo esto en medio de la crisis sanitaria, económica y también política que afecta a ese país. Y es el índice de rechazo mayor que se ha visto para un presidente para el tiempo que lleva de mandato desde el retorno a la democracia en 1985. Y un dato que llama la atención de esta encuesta es que muestra que Bolsonaro ha perdido principalmente el apoyo de la población más rica. Claro. Un 49% lo rechaza dentro de este grupo de la población y un 42% lo aprueba. Esto último es significativo, que el 49% de la gente con dinero esté contra Bolsonaro. Pues al comienzo lo apoyaban, pero claro, Bolsonaro es un presidente errático y a veces bufonesco y no parece tener la seriedad, el aplomo, la gravedad o la profundidad intelectual, ¿no?, para navegar, pilotear la nave en medio de la tormenta, ¿no? Bueno, en España el vicepresidente Pablo Iglesias, el chavista, el neocomunista Pablo Iglesias, reconoce que se equivocó al culpar o acusar al partido de derechas Vox de querer dar un golpe de Estado. Aunque él dice, me equivoqué pero tengo razón. Una frase que parece cantinflesca, ¿no? Ayer dije la verdad pero me equivoqué, porque al caer en una provocación quité el foco de los temas importantes, que eran los temas de la reconstrucción. Hoy no me voy a volver a equivocar, el tema fundamental es el ingreso mínimo vital, que es un nuevo derecho que en nuestro país contribuye a construir el cuarto pilar del estado del bienestar y que creo que es además una victoria de la sociedad civil que lleva muchos años reclamándolo. Yo no sé, tengo mis dudas, y son legítimas creo, si este señor Iglesias de veras cree en la democracia liberal, en la separación de poderes, en la libertad de prensa, pero creo que en ningún caso este señor Pablo Iglesias cree en la libertad económica, en la libertad de mercado, en el capitalismo. Yo creo que él aborrece el capitalismo.
quizá cree a medias en la democracia, que antes los comunistas llamaban democracia burguesa, ¿ah? Pero claramente descree de la libertad económica. Y para prosperar, ambas libertades, la política y la económica, son inseparables. Entonces me parece que Pablo Iglesias, en complicidad con Pedro Sánchez, el socialista que es presidente, están haciendo un asalto a las libertades económicas, empresariales de España. Están tratando de dinamitar el capitalismo en España que en los 80s, desde la izquierda, supo estimular sabiamente Felipe González. Felipe González entendió que España tenía que ser un país libre, moderno, capitalista, europeo. Esto es algo que me parece que Pablo Iglesias y Pedro Sánchez no comprenden. Y entonces están extendiendo los dominios del Estado, que es un pulpo con sus tentáculos, un Estado elefantiásico que quiere regularlo y controlarlo todo, intervenir en todo, y al mismo tiempo están ahogando a la empresa privada. Este es el peligro. No tanto el asalto a la democracia, ¿no? No tanto el asalto a la democracia. No creo que lleguen a tanto, pero sí el asalto al capitalismo, a las libertades económicas. En Francia, el gobierno de Macron, por el cual tengo bastante más simpatía que por el gobierno de Sánchez e Iglesias, anuncia que a partir de ahora, esto de la cuarentena y las restricciones a la libertad personal, esto se va a repensar. Y la regla es la libertad. La libertad será la regla y la prohibición la excepción. Así resumió el primer ministro Édouard Philippe la nueva situación en Francia, que abrirá desde el 2 de junio bares, restaurantes, cafés y museos. También se anula la limitación de 100 kilómetros en los desplazamientos que coartaba el turismo interno ante el continuo retroceso de la pandemia de coronavirus. El gobierno francés dice que la situación es incluso mejor de la que esperaban. Todo el país está en zona verde, salvo la región parisina y los territorios de Mayotte y Guayana. Los parques, que aún estaban cerrados, abren, aunque las reuniones de más de 10 personas siguen prohibidas. Todo parece indicar, ojalá no me equivoque, ¿no?, que tanto Italia como Francia, como España, ciertamente Alemania, también Bélgica, los Países Bajos, Suiza, los países escandinavos, han logrado controlar la pandemia. Yo diría que han logrado controlar la pandemia, ¿no? El avance, la reproducción del virus es de 1%. Cada día las fatalidades han descendido sensiblemente. Gran Bretaña, ahí tengo mis dudas. En Gran Bretaña la cosa sigue mala, sobre todo en Inglaterra. Y por eso Escocia, Gales, Irlanda del Norte le dicen a Inglaterra, bueno, suerte con la cuarentena, pero nosotros vamos por otro lado. Entre tanto, en el Reino Unido, Boris Johnson ha anunciado nuevas medidas para relajar el confinamiento en Inglaterra, ya que Escocia, Gales e Irlanda del Norte se han desmarcado de las decisiones del gobierno de Londres. Por el momento, como saben, la gente puede reunirse en parques, pero no en jardines privados, explicó. Pero no hay diferencia en el riesgo, así que ahora permitiremos que la gente se reúna en jardines y otros espacios privados al aire libre. Este podría ser el último aplauso semanal a los sanitarios, en un país en el que la COVID-19 ha dejado cerca de 38.000 muertos. Yo creo, a estas alturas del partido, yo creo que lo razonable es que los gobiernos de Europa y los gobiernos de todo el mundo libre le digan a la gente, ustedes pueden salir. No hay peor atentado a la libertad que el de encerrarte en tu casa, someterte a arresto domiciliario. Cuando la justicia te hace eso, te está condenando a una pena severa, oprobiosa. Usted no puede salir de su casa. Eso es una condena judicial. El gobierno te tiene que decir, usted puede salir, señora, señor. ¿A dónde? Problema suyo, a trabajar, a correr, a visitar a alguien, a tomar una cerveza, a viajar. El problema suyo, es su libertad. Ahora, póngase mascarilla. Y entonces el gobierno tiene que ayudarnos con las mascarillas. No nos va a lavar las manos un agente del gobierno, no queremos tanto, ¿no? Pero si ven a alguien sin mascarilla, quizás esa persona no tiene los recursos para comprarla. Entonces, ayúdennos con las mascarillas, nada más. Dejen luego que la gente salga. Ahora, el que teniendo la mascarilla no se la quiere poner, bueno,
problema suyo y él afrontará las consecuencias. Vamos a la publicidad rápidamente y regresamos. Lo mejor está por venir aquí en la última parte del programa. Bienvenidos de vuelta al programa. Me cuentan las personas del equipo que a esta hora de la noche, y vamos a tener imágenes en un segundito, hay gravísimos disturbios en Atlanta. Una multitud exaltada habría atacado la sede de CNN y quemado vehículos policiales. Vamos a ir a eso en un segundito. En Europa han hecho una encuesta, me parece que en 3 países, no incluye España, me parece que es Alemania, Italia y Francia. No estoy seguro si incluye España también, sobre la velocidad, si la velocidad de regreso a la vida normal va bien o va mal. A ver. Euronews hizo una encuesta en Italia, Francia y Alemania. Con la ansiedad aún presente, las opiniones varían sobre el ritmo de atenuamiento de las restricciones. Los italianos dicen que todo va a la velocidad adecuada, pero en Alemania, donde algunos estados federados quieren acelerar la reapertura, la opinión predominante es que todo va demasiado deprisa. En contraste, una pequeña mayoría de los franceses piensa que el proceso es demasiado lento. Más de la mitad de los italianos están deseando acabar con la regla de los 2 metros, un sentimiento compartido por el 63% de los franceses. Los alemanes parecen más preocupados y la mayoría quiere mantener su espacio vital seguro por ahora. En resumen, los italianos están contentos y los alemanes están preocupados. Eso debe de ser así desde que se inventó la especie humana. Los alemanes siempre son preocupados, por eso son filósofos, y los italianos siempre están contentos, ¿cierto? A ver, este es otro rubro de la encuesta, otra pregunta de la encuesta sobre la conveniencia de salir de casa y volver a trabajar. Incluso la perspectiva de salir de casa es preocupante para los franceses. Casi la mitad dice que no se sentirán seguros. Pero los alemanes e italianos están abrumadoramente preocupados por su seguridad. Los 3 países ven con confianza la vuelta al trabajo. E igualmente a la mayoría de los encuestados en los 3 países les reconforta volver a bares y restaurantes. Claro, ¿cómo no les va a reconfortar volver a bares y restaurantes? Ahora que ya es casi verano en Europa, por supuesto, y los alemanes con toda la cerveza que beben. Estoy con ellos. Y luego les preguntan si van a viajar en avión, a las playas. Los alemanes generalmente se vayan a la playa en España, ¿no es cierto? El sur de España o las costas de Murcia, Alicante, incluso las costas catalanas. A ver qué dicen. Todavía hay incertidumbre sobre las condiciones de cuarentena y también sobre la posibilidad de una reimposición repentina del bloqueo. Tal vez eso lleve a los encuestados a concluir que es mejor quedarse en casa. La mayoría de los alemanes e italianos no tienen planes de viaje, mientras que los franceses tienen la intención de permanecer dentro de sus propias fronteras. Como reflejo de esta reticencia general, la opinión mayoritaria en los 3 países es que sería más seguro si la gente no viajara a los destinos vacacionales al sur este verano. Sí, estoy con ellos, es comprensible, ¿no? Por lo menos este verano hay que cuidarse un poquito más. Regresa el fútbol en Europa. Vuelve a rodar la pelota en los grandes estadios europeos, con jugadores pero sin público. Sin prisa pero sin pausa, la Premier League reanudará la competición el 17 de junio tras 100 días de parón por el coronavirus. Quedan 92 partidos que se disputarán a puerta cerrada. El Liverpool es el virtual campeón porque tiene 25 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado. A sus aficionados les gustaría celebrar el título, aunque saben que no podrá ser en Anfield Road. En España la Liga se reanuda el lunes 8 de junio. ¡Qué impaciencia! La Bundesliga en Alemania ha sido el primer gran campeonato en reanudarse. Sin embargo, Francia, Bélgica y Holanda decidieron dar la temporada por concluida pese a las críticas de algunos equipos y de muchos aficionados. Mientras, en España, el fútbol profesional volverá a partir de la semana del 8 de junio, en concreto el día 11, con el derbi entre el Sevilla y el Betis. Luego será el turno de la Serie A italiana el 20 de junio. A mí me encanta todos los fines de semana ver todos los goles en YouTube de la liga inglesa, española, italiana y etc. Bueno, Berlín parece que ha vuelto ya a la normalidad. En la capital alemana, con 3,7 millones de habitantes, la actividad es prácticamente la habitual, con tendencia a ir a más, ya que el Senado berlinés decidió la entrada de una nueva fase de reapertura de la vida pública.
El derecho a manifestarse o a reunirse al aire libre se podrá ejercer sin mayores restricciones a partir del próximo domingo y desaparece la limitación a un máximo de 100 participantes. Lo mismo ocurre con los oficios religiosos a cielo abierto, aunque para actos a puerta cerrada se mantiene el límite de 200 asistentes. Llega el verano, reabren bares, terrazas, cafés, pero, como nos cuenta esta camarera en Francia, hay mucha gente que está desempleada y que no sabe si va a volver a ser contratada. Los venideros del verano se muestran ahora muy distintos para esta camarera desempleada, quien normalmente tendría varios trabajos durante la temporada, pero en vez de eso la pandemia la ha llevado a estar meses buscando una vacante en las páginas de empleo. Me he preguntado si encontraré algún trabajo este año. Yo normalmente me dedico a empleos temporales. Entrego mi currículum en marzo y obtengo muchas respuestas de restaurantes, hoteles y campamentos, pero este año no hay muchos anuncios en línea. Una pausa, será breve y regresamos enseguida con el coronavirus en la Argentina. Bienvenidos a la parte final del programa. Bueno, Argentina, coronavirus, el presidente peronista Fernández dice que el problema está confinado a Buenos Aires y áreas aledañas, y un poquito en Chaco y un poquito en Córdoba. El problema queda circunscripto a la ciudad de Buenos Aires, a sus alrededores, al Chaco y a Córdoba en menor medida. Y el resto del país está retomando la actividad normal dentro de la nueva normalidad que tenemos, porque la nueva normalidad, entre otras cosas, nos obliga a andar con barbijos y tratar de guardar distanciamiento y, bueno, y tratar de tener cuidados que hacen falta tener. Bueno, visitando la inauguración de una obra importante, el presidente Fernández se solidarizó con el sufrimiento de algunos barrios populosos y pobres de los extramuros de Buenos Aires, como Quilmes y la Villa Azul. A los habitantes de la Villa Azul simplemente no los dejan salir. Es decir, han convertido a ese barrio o a esa barriada en un gueto. Es el gueto de Varsovia. Hoy estamos acá inaugurando esta obra, en Quilmes, un lugar que está sufriendo. Hoy quiero que sepan todos los argentinos, que todos los que estamos acá, todos los que estamos gobernando, somos un habitante más de Villa Azul, somos un habitante más del barrio Padre Mujica, somos un habitante más de la Villa 1114 y de cada barrio popular que hay en la Argentina. Esto es fácil decirlo así, retóricamente al viento, soy un habitante más de la Villa Azul. Bueno, que se mude a la Villa Azul y que pase un mes allí. A ver, esta pobre gente la han confinado en un gueto, no pueden salir de ahí. Han hecho el presidente Fernández con los habitantes de Villa Azul lo que hizo el dictador chino con Wuhan. Es una cosa terrible. Fernández se sorprende de la obra de ingeniería. Admirado con esta obra de ingeniería, que para un abogado es algo asombroso. Me explican las cosas estas y es como si estuviera en Disneylandia. Y la verdad es que me parece impresionante. Dos cosas me parecen impresionantes. La obra en sí y los años en que la obra no se hizo. Tanto demoramos para entender que hay 2,5 millones de bonaerenses que están necesitando de estas obras, tan solo, para que me entiendan todos, para abrir una canilla donde salga agua. Este es el sufrido barrio de Villa Azul al que dice Fernández que le encantaría mudarse prontito. Lo han convertido en un gueto. Bloqueo de un barrio popular en la periferia de Buenos Aires por el nuevo coronavirus. Las autoridades cercaron el lunes las calles de Villa Azul, un asentamiento informal ubicado a las afueras de la capital argentina, que se ha convertido en foco de contagio de COVID-19. En la localidad de 3.000 habitantes, que estará cerrada los próximos 15 días, se confirmaron 84 contagios, mientras otros 100 están en estudio. Por lo que me dijeron que no podemos salir. No sé, me da una sensación que estamos presos acá adentro ahora, ¿viste? Pero evidentemente están presos, primero en sus casas y luego en el barrio de 3.000 habitantes. Y es un razonamiento perverso porque es como decirles, bueno, como allí ya se propagó el virus, mala suerte, a lo mejor se van a contagiar entre ustedes, pero de ahí no salen, los contenemos,
los metemos en un gueto. Es brutal. Y en Quilmes, que creo que es más o menos esa misma zona, los habitantes también la están pasando fatal. El gobierno argentino aisló el lunes una barriada empobrecida en las afueras de Buenos Aires mientras intensificaba acciones para detectar a personas con el coronavirus ante un fuerte incremento de los contagios los últimos días. En el barrio de Villa Azul se han detectado hasta ahora más de 50 personas con síntomas del virus, mientras que otra cifra similar está en estudio. Los residentes de Villa Azul se mostraron de acuerdo con la medida de aislamiento luego de denunciar que vecinos del lugar se juntaban durante la cuarentena a jugar durante horas al fútbol en una pequeña cancha del barrio. Pero no todos se mostraron de acuerdo, lo vamos a ver a continuación, una señora que dice, pero es que a nosotros no nos dijeron que estábamos infectados, nadie vino a hacernos pruebas. Sí, los muchachos estaban jugando al fútbol, pero no sabíamos que este era un foco de infección. El día viernes empezaron los testeos, ¿me entendés? ¿Cómo no se va a contagiar la gente? Si ni siquiera, ni siquiera te pasan a avisar, mirá, hubo un caso, tengan cuidado, prevención. No, pero nosotros pensábamos que estaba lejos esto. Nos cuidábamos, pero con las mínimas precauciones, porque pensaban que estaban lejos. Y está acá en el barrio. Yo digo que es una barbaridad convertir a un barrio en un gueto y no dejar a la gente salir de allí. Me parece que es un abuso, ¿no? Que se extralimita en sus ínfulas autoritarias el presidente peronista, avanzando sobre las libertades personales y sobre los derechos civiles de la gente. Por mucho que haya algunos casos de coronavirus en ese barrio, ahora entendí que Villa Azul está en Quilmes, ¿no es cierto? Es lo mismo. Pero es una barbaridad. Y también quiero decir que me parece sospechoso que, claro, Argentina declara 14.000 casos confirmados de coronavirus, pero es que no están haciendo exámenes. No están haciendo tantas pruebas como otros países de América Latina. Ya regresamos. Una señora hondureña y su hija tuvieron coronavirus y se recuperaron para contarlo. Arropadas por los sentimientos y los aplausos del personal médico que las atendió, Doris Herrera Sarmiento y su madre, Faustina Sarmiento, recibieron el alta médica y salieron juntas y visiblemente emocionadas de la unidad estabilizadora para pacientes con COVID-19 en San Pedro Sula, a donde habían llegado hace 11 días procedentes de otro hospital de la ciudad para culminar con éxito su recuperación. Yo le doy gracias a Dios porque vamos con salud, con vida. Qué bueno. El auto eléctrico ya está entre nosotros, ¿verdad? Lo diseñó Elon Musk, Tesla. Ahora están probando el avión eléctrico. Soaring through the skies over Washington state, the world's largest all-electric aircraft made its first successful flight on Thursday. The Cessna Caravan flew for around 30 minutes before landing safely back in Moses Lake, Washington, about 180 miles southeast of Seattle. The 9-seater plane is the brainchild of engine maker Magnix and aerospace firm Aerotech. In December, Magnix worked with Vancouver-based Harbour Air to power the first all-electric seaplane. Qué increíble, ¿eh? Un avión todo eléctrico. Regresamos después de la pausa y mañana es el lanzamiento de SpaceX desde Cabo Cañaveral al espacio. Ya volvemos. Bueno, muchas gracias de corazón por acompañarnos, que pasen un muy feliz fin de semana y nos vemos el próximo lunes. Gracias de corazón a todos. Buenas noches. Buen fin de semana.